Ok, entonces decíamos que íbamos a hablar hoy de la prueba de hipótesis para los parámetros de la ecuación de regresión. En este caso estamos trabajando con una ecuación de regresión lineal simple. Entonces, miren cómo se hace. Por supuesto, ya el 642S no va a complicar la vida y va a haber que cambiar esas cosas ahí. Eso yo lo haré ya que no volvamos a ver. Entonces, lo que quiero es el proceso, cómo se sigue. Vamos a centrarnos en el método. Cómo se hace una prueba de hipótesis para los parámetros de la ecuación. Ustedes saben que una ecuación de regresión se escribe de la siguiente manera. Lo estoy hablando de la regresión simple. Se escribe beta 0 o A, como se le llame, como llaman beta 0, al término independiente, y otro le llaman A, vamos a escribirlo así, más beta 1, que es el beta de la variable 1. Porque si tuviéramos dos variables, entonces tendríamos que poner beta 2 y x2. Bien, pero eso lo vamos a ver en la múltiple. Entonces, en el análisis de regresión, como eso es un promedio, entiéndase, la ecuación de regresión y es sombrerito, eso es un promedio. ¿Qué es el promedio? O el promedio, la línea promedio que va a pasar entre todos los puntos que se ven en el diagrama de dispersión. Eso es la línea de regresión. Entonces es un promedio también. Pues como es un promedio, recuérdense que antes de recibir la prueba de hipótesis, nosotros queríamos saber si un valor X, de una medida, es significativa. Significativa quiere dejar dicho que supera el valor cero. O sea, se hace diferente de cero. Entonces, en este caso, para estos coeficientes, para el coeficiente beta 0 y para el coeficiente beta 1, se requiere saber si ellos son significativos estadísticamente, es decir, que se pueden considerar como valores reales o se pueden anular, porque si son no significativos, pues elimínalo, lo que te están haciendo ruido ahí. Pues para hacer esa prueba, fíjense que los hicimos por parte. Aquí hicimos para el de beta 0. ¿Qué se requiere? Plantear las hipótesis como lo hicimos antes. En todo caso, hay que establecer el nivel de significación. Aquí usamos un nivel de significación de 0.05. Se calcula la varianza, la desviación estándar o el error estándar de beta 0 con esta fórmula que está aquí. Esa fórmula tiene el error del 4642S, que no está complicado, pero una vez lo cambiemos, eso se va a arreglar. Ya saben que ahí va el 83, creo que era que le estaba ahorita. Bien. Entonces, en base a esa fórmula se calcula el valor de la desviación estándar de beta 0 con esa fórmula. Ya eso lo sabemos, porque lo usamos para el intervalo de confianza. Entonces, si tenemos eso ahí, podemos calcular la T calculada, porque aquí se usa la T de student para determinar el nivel de significación, o sea, si es significativo el valor de beta 0. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el valor de beta 0, que le dio la ecuación, entre su error estándar o su desviación estándar, así se llama también. Caray, ¿qué pasó ahora? Entonces, así se calcula. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio dividiendo aquí y nos dio 18.79. Ese es el valor calculado. Entiéndase que ese valor está afectado por el error ese que estamos cometiendo. Entonces, buscamos el valor en la tabla. En la tabla T de Student, mírenlo ahí que lo dice. Eso se consiguió en la tabla. Ese está bien. Ese está azul ahí.
Entonces lo que se hace es que se determina si la T calculada es mayor que la T que me dio la tabla. Aquí, como ustedes lo ven, la T calculada dio mayor, que me imagino que como quiera lo va a dar. Pues eso nos dice que si que ese valor beta cero es mayor que cero, es decir, es significativo, no se tiene que eliminar en la ecuación, porque él es un valor significativo para el análisis que se está haciendo. Entonces, estadísticamente, ese valor tiene importancia, tiene valor significativo. Pues para eso se hace esa prueba de hipótesis. Lo mismo se hace con el coeficiente beta 1. Beta 1 es Ahí se acepta entonces la la hipótesis alternativa. alternativa. Entonces, Una pregunta, profesor. Ese material, usted lo añadió ahora, ¿no? ¿Verdad? si yo le subí al portal la hora S, pero como quiera voy a tener ahora que hacer la corrección por el error que me anda ahí. O sea que lo pueden bajar, pero no va a ser definitivo. Yo se lo voy a subir. Ok. Pero lo que quiero enseñarle es el método, que, como le dije. Lo mismo se hace para el beta 1, es decir, el coeficiente en X. Necesitamos saber si ese coeficiente beta 1 es significativo estadísticamente. Si ese valor no da significativo, es decir, la T calculada le da menor que la T que le da la tabla, entonces le ha dicho que esa variable X no está afectando significativamente esa Y. Eso se usa específicamente, y ahí es que tiene una validez fuerte, en el análisis de regresión múltiple, donde tiene muchas variables. Entonces, todas aquellas variables donde el nivel de significación, o sea, el grado o el valor del valor beta no tiene significación, entonces esa variable sale. Por ejemplo, si ustedes me dijeran a mí que el gasto depende del ingreso, depende del número de miembros de la familia, depende del estilo de vida, depende de la estructura familiar, qué sé yo, si están los abuelos, los hijos, porque eso afecta el gasto, si hay gente muy mayor o niños, eso afecta. Y son jóvenes, qué sé yo, de 20 a 30 años, tienen un estilo de consumo que puede reducir o aumentar el gasto. Pero eso ya es un análisis más matemático y más sofisticado de lo que quiero explicarle. Pero ¿qué pasa? Que si una variable de esa, cuando se hace la evaluación de los diferentes beta K, o fuera beta 1, beta 2, que sea, cuando se hace esa evaluación, esta prueba de hipótesis como esa, si se hace y sucede que un coeficiente de eso no es significativo, entonces esa variable se puede sacar del modelo. O sea, ya no sácala porque ya simplemente nos está haciendo ruido, pero no está haciendo ningún aporte. Porque el aporte, lo que ella está haciendo ahí, es insignificante para lo que estamos haciendo. Pues en esos casos, ese es el fin de hacer la prueba de hipótesis en un modelo de regresión múltiple para determinar si esa variable vale la pena que esté ahí. Porque hay veces que tiene un número, qué sé yo, da 3, 2, 5, hasta 5, lo que sea, cualquier número. Sin embargo, cuando hacemos su prueba de hipótesis, vemos que no, que ella no, esa variable no está haciendo efecto ahí. Entonces lo que hace es que se elimina del modelo, y eso es lo que también hacen los software. Cuando usted hace un análisis de regresión múltiple con software, él le dice de una vez de cada coeficiente su nivel de significación, y dice, ese saca, ese no está haciendo nada, y se pasa del nivel de significación que se estableció en el análisis, pues entonces lo saca, y no lo saca, se lo pone ahí, pero le hace ver a usted que ese número no está haciendo efecto. Entonces, con esta fórmula que ven aquí, es que se determina lo que se llama el nivel de significación, el nivel de significación, no, lo que es, sí, el nivel de significación
de cada factor, y en este caso del beta 1. Fíjense que es igualito que el beta 0 para calcular la T de Student, simplemente que va a dividir el valor de beta 1, que me lo dio la ecuación de regresión, entre su error estándar, que se calcula con esa fórmula larga que ustedes ven ahí, que en este caso nos dio 119.64. Cuando hicimos la división aquí, nos dio 4.32. Ese 4.32 también va a cambiar porque viene afectado del error ese que ya hemos estado cometiendo. Entonces, lo que se hace es que se calcula la T calculada y se busca en la tabla. Aquí lo usamos con un alfa de 5% y el número de grado de libertad que es n-2, en este caso eran 12 valores, le restamos 2 y eso en la tabla de T de Student tiene este valor, 18, este que se ve, si lo buscamos en la tabla T de Student. Entonces, de ahí, entonces podemos concluir como la T calculada nos dio mayor que la T de la tabla, pues se acepta la hipótesis alternativa diciendo que sí, que ese valor beta, esa variable, tiene un impacto significativo en el modelo. Por tanto, debe permanecer en el modelo. Entonces, le queríamos explicar eso porque no sé si hasta dónde ustedes han podido seguir indagando sobre el análisis de regresión. Entiéndase que ese es uno de los análisis más importantes en el trabajo estadístico, porque en base al análisis de regresión es que se mide cuánto me está impactando cada variable, cuánto está aportando a una variable dependiente. Entiéndase que en la vida todo depende de más de un factor. Entonces, como depende de más de un factor, queremos medir matemáticamente cuánto aporta cada factor a la variable dependiente. Pues por lo tanto, el análisis de regresión múltiple es el más relevante que hay, que ahora se le puso un nombre más bonito que se llama análisis multivariado. Pero es multivariado porque están participando muchas variables y por eso se llama así. Y entonces ya vimos esa parte que quería hablarle de eso. Bueno, como les dije, en el documento está ya nuevo agregado eso. Lo importante es que sepamos el método. También tenemos aquí, cuando hablamos de una regresión no lineal, alguien dirá, bueno, ¿de qué me están hablando? Recuérdense que hablamos en principio de que una regresión es lineal. Análisis de regresión es lineal cuando se puede expresar a través de una línea recta. Entonces, eso es lineal. Entonces, también lo lineal, eso existe poco. O sea, se usa y eso es lo que se calcula y se practica y todo. Pero casi no es lineal. La vida tiene muy pocas cosas lineales. Entonces, una regresión no lineal puede ser así, puede ser así, puede ser, vamos a poner aquí arriba que se vea aparte, la regresión lineal puede ser así, puede ser así, puede ser como en la trigonométrica. Por eso el que hace análisis de regresión tiene entonces que conocer, puede ser una función así, que eso es como una función seno y coseno. Entonces usted tiene que saber cómo es que se comporta su variable, porque también los análisis de regresión no son, ¿cómo se dice?, automáticos. Es una desventaja de los software, que el software entiende que es todo lineal. Aunque tenga mucha variable, él entiende que cada variable interviene de manera lineal. ¿Por qué? Porque el software no puede adivinar toda la inmensidad de tipos de modelos que hay no lineales, no puede adivinar. Entonces, quien sabe manipularlo
para que dé esa no linealidad es el investigador, el analista. Es ese que the manager software y stop software. Esto no es lineal. Entonces usted tiene que saber cómo se hace. Yo puse un pequeño ejemplo aquí de un análisis no lineal, pero entiéndase que eso es infinito, eso yo, por más que ponga, siempre habrán otros. Por ejemplo, yo puse aquí una ecuación donde la y depende de x, pero la x está elevado a la k. Mírenlo aquí. Entonces, en este caso, la k debe ser diferente de 0 y diferente de 1. Pero también otra vez la k está elevada a algo que es variable. También eso se puede. Entonces ahí sí se empieza a complicar porque la carga depende de otra variable también, o sea, se está elevada, entonces ella es la que genera la Y. Entonces, el análisis, como le digo, de regresión y de correlación, o como lo llaman los economistas, el análisis econométrico, eso depende de la habilidad del analista, eso no se le puede establecer, que así no, el analista tiene que estudiar su dato primero, describirlo, explotarlo, explorarlo, y en base a eso, pero esto se explica mejor con una ecuación de tal tipo. Bueno, pues entonces usted tiene que saberse cómo es esa ecuación en matemática, se ve en un diagrama. Entonces ya ahí corre por su cuenta. Por eso no hay forma de decir que no, el modelo de tal cosa, así no es que, por ejemplo, se tiene establecido en economía, y eso y está en lo cierto, que el gasto depende del ingreso. Con el gasto aquí y el ingreso aquí. Pero ¿quién le dijo a usted que es lineal así? Eso no necesariamente. O sea, de repente, el gasto depende del ingreso, pero así. Es decir, que vamos a ver relativamente, si lo vemos numéricamente, absoluto, sí es así. Pero si vemos en términos relativos, supongamos que este gasto yo lo pongo en porcentaje, es probable que a medida que usted tiene mayor ingreso, su proporción de gasto sea menor. Hoy, porque bueno, una gente que gana $1.000.000 no gasta el mismo porcentaje que la persona que gana 20,000. Por lo general, el que gana 20,000 pesos gasta el 100%. Pero el que gana 1.000.000 no, ese es lo que gasta el 50%. Bueno, pues entonces en ese caso la función es de esa manera, pero no lineal necesariamente, porque lineal es línea recta, que te dijera, si gano 100 pesos, gasto de 50, si gano 200, gasto de 50%, que es 100 pesos. Entonces sí es una línea recta, pero eso no necesariamente. Entonces, el análisis de esa relación se debe ver a través de un análisis no lineal, porque no necesariamente las cosas en la vida son lineales. Eso nada más se ve mucho en la física. Siempre hay lo que ellos le llaman movimiento uniforme, bueno, eso es lineal. Pero en las otras cosas ya de la vida económica y social, la linealidad, eso existe poco. Una vez yo me encontré en una discusión con un profesor de planificación que me decía, no, que los factores en finanzas, que yo maestro, así no, diga que se acepta eso, ese es el término, usted lo acepta como que lineal, pero no necesariamente, a eso debe cambiarle. Y él lo entendió después, y sí, tiene que saber que son lineales en ciertas cosas, pero en otras no. Entonces, porque lo lineal es que proporcional, esa es la linealidad lo que le dice es de cada tanto van tanto. Entonces eso es lineal. Pero lo no lineal te dice aquí van tanto y allí cambia. Entonces ya no es lineal. Entonces, vamos aquí a ver ese ejercicio que yo les hice que tiene el análisis de regresión no lineal. Eso también lo tienen que ver en el documento nuevo porque el principio no lo habíamos incluido eso. Solo lo mencionábamos, pero es importante que vean cómo es. Por ejemplo, nosotros tenemos esta ecuación y quisimos hacer un ejemplo aquí de cómo se relaciona una variable con otra, pero no lineal. Entonces tenemos la X y tenemos la Y. La Y depende de X,
pero observe que la X está elevada a la K. Entonces eso nos implicó formar otra variable. Pudimos dejarlo en X, pero para que lo entiendan bien, lo que hicimos fue que cogimos la Z, la generamos una variable nueva Z en función de la X a la K. Y entonces esa X se elevó aquí a esto. O sea, como la X valía 1, elevado a 2.5, sigue siendo 1, y así se elevó aquí. Entonces tuvo la Z, pero la Z es X a la K. Luego, dice que la K debe ser diferente de 0 y diferente de 1, porque esto es si es 0 no tiene sentido, y si es 1, vaya a un análisis lineal. Entonces, vamos a partir de eso, se usó el análisis como la misma metodología del análisis de regresión lineal simple. De aquí para allá se usó el mismo criterio del análisis de regresión lineal simple, pero ahora yo no tengo a X. Ahora quien me está aquí entrando es la Z. Aquí está mi Y sombrerito, porque la obtuve con esa ecuación que está ahí. Mírenlo ahí, que suma lo mismo que está Y. Te lo ve ahí, que está igualita. Pero ahora, en vez de yo estar usando la X, mírenlo aquí, yo estoy usando la Z. Estos son los elementos que requiero para calcular los coeficientes A y B, porque ese es el que quiero, a y a B, porque lo demás está ahí en la ecuación, en el ejercicio. Pues, haciendo eso, vinimos para acá y calculamos a y a B. ¿Qué aplicamos? ¿Cómo se tuvo? Bueno, aquí lo que hicimos fue que buscamos, déjame buscarlo al Excel, que para que lo vean ahí. A ver cómo hago eso. Bueno, lo que hice fue calcular los coeficientes A y B como se usa en el mínimo cuadrado ordinario, que fue el ejercicio que hicimos en principio, donde calculamos la ecuación de regresión, que está para aquí arriba, la voy a buscar. Vamos a verla, ¿dónde está? A y B. Esta ecuación, yo usé. Esa misma ecuación, puedo llevar para allá, llevar esa. Cualquiera que me lleve lo mismo, o sea, la de A es lo mismo, esa es la de B y la de A. Quiero copiarla a la dos y no quiere. Bueno, yo lo voy a engañar así. Entonces, vamos así. Copio así y me la traigo para acá, para que vean lo que fue que se hizo. Pero yo lo que nos dice fue copiar esas fórmulas de nuevo aquí, pero bueno, para calcular a y a B de esa ecuación que ustedes vieron ahí, vamos a poner ahí arriba. Aquí, vamos a poner la entrada array. Aquí. Debe traer las fórmulas que yo usé. Eso, miren ahí. Para calcular a y a B, usé esa misma fórmula, pero ahora, en vez de usar la X, donde estaba la X, donde está el cálculo aquí arriba, donde está la X, yo usé la Z. Ven que la Z es X a la K. Fíjense que en vez de usar X por Y, yo usé Z por Y. En vez de usar a X cuadrado, usé a Z cuadrado. Y ya con esos tres elementos, con la suma de la Z, la Z por Y, y eso se calculó el coeficiente aplicando esta fórmula, pero quitando la X. Aquí en esta fórmula, donde quiere que aparezca la X, metemos la Z, porque ya no quiero X, yo quiero Z. Z es depende de X. Entonces, en base a eso, ahí lo dice, está bien clarito, pero siempre la gente quiere que le explique un poquito. Se formuló esta ecuación que está aquí, porque la A dio 3.81. Recuérdense que es quitando la X y poniendo la Z. Mire que ahora es la relación entre Z y Y. Se calculó así la beta 1 y la beta 2, que son los coeficientes de esta ecuación. Entonces, en base a eso, se obtuvo la columna Y sombrerito. Mírenla aquí, que voy a mirar ahí al final. Esta Y sombrerito se obtuvo. Ustedes ven lo elegante que es eso. Se mete ahí el análisis de ese tipo y
que puede empezar a ganar dinero rápido. Entonces, cheque siempre que la Y sombrerito tiene que sumarle lo mismo que la Y sin sombrerito. Míralo ahí, ese 438, míralo ahí, míralo aquí también. Pues se parece que se está cumpliendo. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hicimos fue hacer esta gráfica. Los puntos rojos son el diagrama de dispersión. Y la línea negra es la ecuación Y sobre D. Y sobre D ahora contra Z. Ya sé, porque ya yo quité la X, pero acuérdense que Z es X a la K. O sea, esto es lo mismo que si yo hubiera escrito así. Y el sombrerito, no pude escribirlo, yo me cansé de buscar alternativa de que me lo trajera ahí así, no pude. Lo podía traer, pero que quedara como imagen, ¿no? Como aquí quedó escrito así, A más B, se puede escribir así, X a la K, pero X a la K es Z. Bueno, entonces quedó ahí. Entonces, fíjense que la gráfica no es línea recta ahora. O sea, la línea negra esta que estoy aquí no es recta. Hoy, porque bueno, porque lo que pasa es que la X está afectada porque se está elevando a la K. Y esto porque la fue elevada, como les dije, a una constante. Si esa X hubiera estado elevado a otra variable, entonces eso hubiera sido una locura. Y la gráfica no fuera, subiera, bajara, dependiendo del valor de K y con el que se encontró con X. Entonces ahí la gráfica fuera una cosa más loca. Pero pues le diera así. Entonces fíjense cómo se calcula una regresión no lineal. Ahora, cuando se habla de una regresión no lineal, que así es que es la vida no existe la linealidad prácticamente. Entonces, oiga bien, ¿cómo usted lo detectó? Bueno, lo que hicimos fue que cogimos el diagrama de dispersión y nos dimos cuenta que eso no se puede ver por una línea recta. Entonces, eso se ve por una línea diferente, otra gráfica. Llegamos a que era esa la ecuación. Pero eso implicó una evaluación de la forma que obtienen esos datos. Entonces, con eso yo también pude haber calculado mi, ¿cómo se llama? Mi intervalo de confianza y todas mis cosas igualito que hice la anterior. Lo que pasa es que todos los ejercicios no le podemos hacer todo porque nunca acabarían. Porque, por ejemplo, si nos metemos aquí ahora, bueno, ahora vamos a calcular la varianza de beta. Bueno, tiene que hacer el mismo procedimiento que ya tú sabes hacer, pero ahora en esta ecuación. Pero acuérdate que tú no tienes a X, tú tienes a Z, que es la X a la K. Bueno, pues donde participaba la X, quien va a participar es Z ahora, y tiene que dar el mismo tratamiento. Entonces, así se obtienen los coeficientes y la ecuación, y se pueden hacer todos los análisis que vimos anteriormente, la prueba de hipótesis, el intervalo de confianza y todo puede ser ahí. Se puede ver si beta es significativo, si no lo es, todo eso puede ser. Le quiero dejar dicho con eso que en un análisis de regresión no es un asunto de usar el software. Si el software me tiene que explorar los datos primero, para entonces yo decir, inclusive el Excel tiene algunas opciones. Si ustedes van al gráfico del Excel, él tiene algunas opciones que él le dice, ¿cuál es la gráfica que tú crees que te ajusta mejor eso? Es un exponencial, es una lineal, es un polinomio, lo que sea, te lo dice. Pero aún así, él lo hace a su manera porque él no toma en cuenta. Por ejemplo, esa ecuación no está en Excel, esa no. Entonces, que yo tengo que ver en realidad cómo es que se comportan mis datos. Siempre también tienen que ser variables lógicas. Por ejemplo, nosotros usamos acá el consumo de combustible en galones por kilómetros, pero a medida que aumenta la velocidad. O sea, si usted coge un vehículo, y tiene que pensar lógicamente que es así, yo lo puse con un vehículo con el fin de que todo el mundo entienda. Porque si cogiera variables muy sofisticadas, entonces hay gente que lo va a entender y otro que no. Yo quiero que todo el mundo entienda lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué hicimos? Asumimos que tenemos un vehículo. Cuando el vehículo va a poca velocidad, él consume mucho más combustible que después que él acelera.
O sea, porque el vehículo va corriendo a gran velocidad, el consumo por kilómetro disminuye. ¿Por qué? Porque ya él corre solo prácticamente, ya el esfuerzo del motor es menor. Entonces, ese tipo de razonamiento lo tiene que tener un analista estadístico o econométrico para hacer ese tipo de cosas. Tiene que haber, es cierto que, por ejemplo, un trabajador consume materiales igualmente cuando tiene pocos años de experiencia o cuando tiene mucha experiencia que cuando le consume menos. Yo me imagino que mientras tiene más experiencia de trabajo, consume menos materiales. Bueno, pero no es lineal. O sea, no consume proporcionalmente la misma cantidad de materiales cuando tiene un año que cuando tiene 2 años. Eso proporcionalmente cambia. Entonces, eso le dice que eso no es lineal. Entonces, en ese caso, el análisis es una cosa como esa. No sé si algunos entendieron todo lo que yo dije. ¿Aló? Pueden escribir por el chat o por donde ustedes entiendan. Y por favor, que el mismo ejercicio se coloque el límite superior. Pues, sí, sí, eso se va a hacer. Bien, eso en el ejercicio 2 que están hablando. Entiéndase, señores, oiga lo que pasa. Por más que nosotros acá nos ejercitemos y nos veamos y yo les explique, no es que ustedes se van a aprender todo esto así. Inclusive nosotros le ponemos las cosas lo más elemental posible para que, fíjense, yo mismo cometí un error ahí con el 642 ese, así, bueno. Pero es para que vean que también los errores se cometen. Y también ustedes se van a dar cuenta que cuando usted está haciendo un análisis en su empresa, no siempre confíe que eso está bien hecho. Tiene que ir a evaluarlo y a observarlo y si es posible dárselo a otro que se lo mire para que vea que usted también se equivoca. No le tenga miedo a eso. Pero tampoco le tenga miedo en compartir su conocimiento con el de al lado, aunque él le robe algo. Siempre habrán ladrones de conocimiento, pero no le tenga miedo a eso. Entonces, así es que se trabaja en equipo. Y el que no lo quiera hacer así, óigase bien, tiene un lío, porque tendría que estar solo siempre. Y ya yo aprendí muchísimo de ustedes, en lo que estoy ahí hablando con ustedes también, porque uno va viendo, mira, pues mira, esto yo no lo había hecho, aquí no había probado otra cosa, pero es porque yo no le tengo miedo a que ni a equivocarme, ni mucho menos a que el de al lado me enseñe o los estudiantes, no hablamos con eso. Porque el aprendizaje es algo continuo y el conocimiento es un bien público, el conocimiento no es de individuo, por eso él existe. Entonces, siempre tenemos que pensar así. Pero bueno, entonces yo quiero que ustedes ahí entiendan qué fue lo que quise hacer con ese ejercicio. La compañera quería que les hablara un poco de la regresión múltiple. Como les dije, en los trabajos, en los análisis, ese es el ejercicio complejo, ese es el bueno, ese es el que da sabor. Este que vimos de la regresión no lineal es importante. A mí me gusta más y me satisface y me llena más que el lineal. Porque el lineal, eso, bueno, no sucede tanto. Ahora, el no lineal pasa muy frecuente, pero el más frecuente es el múltiple. ¿Y por qué? Porque entonces ahora tenemos una variable que depende, pero de muchos factores. Entonces, eso es lo que pasa en la vida. No, nada depende de un solo factor. Pues por lo tanto, la compañera que pidió que le hablara un poco de eso y cómo se dice en Excel, porque también el calcular los coeficientes de un modelo de regresión o como le llaman los economistas, econométrico múltiple, algunas veces lo ponen complicado, porque depende del comportamiento de cada variable en el modelo. Porque aquí se ve en esta línea azul, ustedes ven ahí, que cada X tiene un exponente 1. Sí, pero hay veces que no es así. Hay veces que, por ejemplo, el modelo se escribe así. Y igual a, ya por cualquier número de negativo, positivo, lo que no debe ser es 0, pero bueno. Entonces, esto es beta 0, ¿verdad? Pero cuando yo voy al beta 1, tienen que saberse eso. Beta 1
pues cualquier número, puede ser raíz de 5, logaritmo de 28, lo que usted quiera. Eso es beta 1, depende. Pero entonces, ¿cómo usted define que beta 1 es el logaritmo o es lo que sea? Bueno, logaritmo de un valor constante, por supuesto. Entonces, tengo la beta 1. Ahora, ¿quién tiene la X1? Sí, pero la X1 puede estar expresada, es como el exponente, vamos a poner más suave. Vamos a poner que tengo es el logaritmo de X1. O sea, ahora no tengo la X1 en sí, sino su logaritmo. O la beta 2, que puede ser también cualquier valor, que no debe ser 0, por supuesto. Este beta 2, mírenlo allá en la ecuación, ese beta 2 va por la X2, pero la X2 puede ser aquí una locura, el seno cuadrado de X, o sea, puede ser cualquier cosa. Entonces ahí, quien determina eso es el investigador haciendo pruebas que dice que sí, pero el comportamiento de esta variable contra la Y no es lineal, es una ecuación que depende de una función matemática. Entonces ahí ya se requiere de un individuo que, una vez dijeron en mi campo, que tenga la cabeza ahí, no solo para que le complete el cuerpo. Entonces ya ahí se requiere una destreza diferente. Pero eso se hace bajo prueba y ensayo y simulaciones hasta que se llega a determinar, mira, cómo mejor se refleja la relación entre todas esas variables con esta combinación. Pero eso cuesta un trabajo, eso de repente se coge una tesis de grado demostrando cuál es la función que mejor representa la relación entre dos variables. Y eso hay que ensayar mucho y primera prueba, no, mira, si se hace esto, me quedan la varianza muy grande, de la, ¿cómo se llama? Me da un R cuadrado muy bajito. Si cambia este, el R cuadrado disminuye o aumenta, entonces se va haciendo toda esa prueba hasta que se llega a determinar cuál es el modelo más adecuado, pero nadie lo tiene con una varita mágica. Por ejemplo, en demografía se usan las funciones matemáticas con exponenciales. Entonces, por ejemplo, para calcular lo que se llama la probabilidad de sobrevivencia, no sé cuántos saben lo que yo estoy hablando ahí, la probabilidad de sobrevivencia, eso depende de la proporción de muerte, de la tasa de mortalidad en cada edad. Entonces, en base a eso es que se pasa a la que ellos le llaman la QX, que es la probabilidad de sobrevivir en una edad específica. Pues para pasar de la MX a la QX se requiere pasar por una función matemática que lleva exponenciación ahí. Entonces ahí se pasa. Y luego se obtiene lo que ellos le llaman la PX, que es la probabilidad de sobrevivir a una edad. Por ejemplo, una gente tiene entre 25 y 30 años, ahí se calcula la probabilidad de usted sobrevivir desde los 25 años hasta los 30 años, y después de entre los 30, y así sucesivamente. Bueno, así, con eso es que se calcula la esperanza de vida. Pero hay que saber entonces construir lo que se llama una tabla de vida. Y otros le llaman una tabla de sobrevivencia. Pero eso lleva funciones así complejas. Y entonces, pues ustedes ven los demógrafos que se ponen exigentes así, pero es porque ellos saben que hay detalles de ellos que para los demás se les complica. Entonces se la lucen y se ponen ahí pechuitos. Bueno, eso solo demografía lo sabemos. Pero lo que ya lo hemos estudiado lo hacemos más suave. Sabemos que eso existe y no hay que complicarse tanto. Pues bien, entonces, ustedes vieron, déjame limpiarle la pantalla porque siempre quiero que ustedes estén viendo con claridad lo que yo estoy hablando. Un modelo de regresión múltiple es algo como cualquiera de esos. Ahora, para cada valor de Y, usted tiene que generar el modelo. Entonces, no el modelo, no. Para cada valor de Y, usted tiene un valor de X, un valor de X2, de X3. Entonces, bueno, siempre habrá un valor
beta 0, que es el valor independiente, el beta 1, que es el coeficiente de la variable 1, el beta 2, que es de la variable 2, hasta el beta k, que es el de la késima variable. Entonces, estos serían los elementos. Este sería el elemento número 1, este es el número 2, este es el número 3. Pues las ecuaciones se forman eso. Con esto es para llevarlo a la formulación del modelo de regresión múltiple, que es como este que vimos aquí. Aquí está la ecuación. Usted ve, pero esa que está aquí, esa que está en azul. Ahora, formular esa ecuación requiere pasar por este proceso. Eso es lo que se hace. Se generan todas las ecuaciones. Fíjese que llega hasta la y sub n y 3 puntos. Usted ve que eso sigue hacia abajo. Depende de cuántos elementos tenga y cuántas variables usted intervenga en el proceso. Por supuesto, ¿cómo yo defino las variables? Por ejemplo, le voy a decir, yo como estadístico no puedo, por la teoría estadística que yo tengo, y de economía, y de sociología, y de agronomía, y de veterinaria, y de medicina, cosas, yo no puedo formular las variables que intervienen en que participan, que influyen sobre una variable dependiente. Yo solo no puedo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo el problema de que yo no soy médico. Entonces, para yo saber todas las variables que intervienen para que una persona esté desnutrida, entonces yo me tengo que auxiliar de alguien experto en medicina, que me dice, bueno, y hacer una reunión con él, y dice, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las variables que intervienen en una persona para que esté anémico? Entonces me va a decir, mire, te viene tal cosa, te viene tal cosa. ¿Cómo se mide eso? Entonces me va a decir, bueno, mira, la variable que interviene es la mala alimentación. ¿Cómo yo mido la alimentación? Entonces se mide otra cosa. Eso hay que hacer un trabajo para hacer eso. Bueno, pues en base a eso se levantan datos a cada persona y se le mide el grado de nutrición y se le miden cada uno de esos factores que según el médico me dijo que influyen en la desnutrición. Entonces se hace un levantamiento de datos sobre eso y cada persona tendrá valores de cada uno de esos factores que intervienen en la desnutrición y, por supuesto, el grado de desnutrición. Entonces yo tengo que saber cómo se mide la desnutrición. Pero si usted no es del área médica, te va a ir lío. Entonces, no es que solamente yo como estadístico me ponga a hacer cálculo. No, yo tengo que nutrirme primero de esas teorías, de esos factores que intervienen, por poner un ejemplo, en la desnutrición. Pues a cada persona se le preguntó por esos factores que intervienen en la desnutrición y se llegó a hacer eso. Pero ven que ya es medio complicado. Entonces, no necesariamente los datos que existen me explican lo que yo quiero, porque acuérdense que cada levantamiento de datos tiene su objetivo. Entonces, de repente, yo voy a querer hacer un análisis con datos que no fueron levantados para ese fin. Entonces, tengo que hacer ese análisis. Por ejemplo, la gente de la ONU trabaja con encuestas y censos y registros administrativos y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que no necesariamente, si quisiéramos hacer un análisis de la calidad de vida de la gente, no necesariamente el Banco Central o cualquier otra institución que le haga el levantamiento de datos definió los elementos que provocan esa variable objetivo dependiente, no necesariamente la definió como yo quiero. Hoy, porque bueno, porque él hizo ese análisis con otro fin y te está queriendo otro. Entonces, ese tipo de trabajo lo tiene que hacer el estadístico que fuera a tomar en cuenta eso. Bueno, de todo eso se llega a formular. Fíjense que aquí está cómo se obtienen allá los coeficientes. Eso es también lo que se llama una matriz de correlación, no, sino una matriz ya estadística donde se ve cuáles son los factores que intervienen. Entonces, se hace igualito como los mínimos cuadrados simples que vimos allí, pero requieren ya más cosas. Pues de ahí se pasa a generar otra matriz. Fíjense que ahora yo tengo los betas aquí. Entonces tengo que saber cómo se hace una multiplicación en matrices.
Recuérdense que una matriz en matemática es un arreglo donde los datos están organizados en filas y columnas, pero yo puedo tener tantas filas o tantas columnas como sea posible. Entonces, allá hay que entrar ahí en lo que se llama la resolución de matrices, y eso es toda una materia para eso. Nosotros tuvimos que dar como 2 o 3 materias después. Bien, entonces en base a eso se calculan, se definen de aquí los beta 1, 2, 3, 4, que sea, que es el fin. O sea, a la larga, el fin suyo es obtener los beta. Pues, aquí le pusimos un ejemplo, pero yo lo hice con el software para hacer eso. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Entonces, por eso les dice que con el auxilio del software. Fíjense que aquí está calculada la Y sombrerito con esa fórmula que ustedes ven ahí. Miren la Y sombrerito ahí. Para cada individuo Y, mírenlo ahí, para el 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9, se ve ahí. Tenía mi Y aquí, y entonces aquí calculé mi Y sombrerito, tomando en consideración, mire ese 104, mírelo aquí y mírelo aquí también. O sea que suma lo mismo, igual como lo hicimos en los ejercicios anteriores, pero con esta fórmula. Ahora, ¿qué me dio el software? El software me dio a beta 0, a beta 1, a beta 2, a beta 3, a beta 4, y después aquí, y el beta 5. Y cada uno va asociado a su variable. Quiere decir que si yo le doy esos valores a la X, es decir, le doy el 5 a la X1, y etcétera, etcétera, hasta aquí a la X5 le di ese valor. Cuando le metí esa ecuación, me generó esta Y sombrerito. Pero el software generó eso. O sea, ya el software estadístico puede ser Excel, puede ser SPSS, SAS, el que usted quiera, ya le hace eso. Entonces, pero usted tenía que pasar, si no tuviera el software, como nosotros lo aprendimos antes, fue hacerlo con calculadora y mucha hoja de papel, porque se lleva muchas hojas hacer eso y horas de trabajo. Por ejemplo, en un examen, usted le dice que haga ese ejercicio y se van a ir las horas, esto no lo va a hacer, porque hay que calcular muchos factores, muchas cosas. Pero bueno. Como el caso ustedes aplicado, lo que tienen que saber a qué lo lleva cuando usted usa un software para que haga eso. ¿Qué está haciendo? Ahora, vuelvo y les reitero, el software entiende que todo entra lineal. Por eso hay otros métodos de regresión, por ejemplo, está la regresión cuadrática, etcétera. Bueno, eso ya depende de la destreza de la máquina. Entonces, aquí tenemos cómo se calculan los coeficientes de determinación, que es el R cuadrado, que ya eso también lo vimos, ya eso se ve ahí. Pues aquí está lo mismo beta, eso que en azul son los que ya vimos, ahí que son los beta K, y eso lo dio el software también. Y aquí están los resultados que él dio. Él me dio coeficiente de correlación múltiple, me dio, que eso lo vamos a ver más para adelante porque no hemos hablado de eso. Me dio el coeficiente R cuadrado, que lo sabemos que eso lo que mide es que también la ecuación de regresión explica la relación entre esas variables. Y también le dio el error típico del coeficiente que se caracteriza. Se usaron 12 observaciones, eso lo dijo. Pero él da más cosas, ¿verdad? Que pusimos lo que queríamos. Con esa ecuación también el software nos dio lo que se llama el análisis de varianza de los componentes de la regresión. Recuérdense que el análisis de varianza lo que trata es de medir, de determinar, pero eso hay un capítulo para ese análisis de varianza. Que lo que pasa es que en la regresión se analiza eso también. Pero hay un tema que probablemente lo veamos el jueves, donde se habla exclusivamente del análisis de varianza. A pesar que acordamos que íbamos a mejor hacer una práctica para ver cómo se hace cada cosa de esa, y luego entrar en esa parte del análisis de varianza, pero sí eso se va a ver. O sea que no se mate mucho en entenderlo, en verlo aquí, simplemente entiendan
Entonces, ¿de qué se trata el análisis de varianza? El análisis de varianza lo que hace es que decompone, que eso es lo que hace el análisis de correlación no, de determinación. Lo que hace es que coge esta varianza total y la desagrega en cuanto le está aportando la ecuación de regresión a la varianza y cuánto le está aportando elementos que participan en la ecuación, pero usted no lo está tomando en cuenta. Y a eso es que se le llama residuos, o alguien le llama error experimental. Los residuos lo que miden, por ejemplo, si ustedes dicen que el peso del cuerpo de una persona depende de la estatura y de la edad, vamos a suponer que ustedes dijeron. Sí, pero también hay otros factores que intervienen. Pues en mi análisis yo no contemplo esos otros factores, solo incluí la estatura y la edad, entonces estos residuos lo constituyen todos esos factores que yo no estoy tomando en cuenta, pero que sí provocan, afectan el peso del cuerpo. Entonces a eso que se le llama error experimental o también se le llama residuo. Cuando ustedes te digan, un análisis de los residuos, lo que le está midiendo es eso, ¿verdad? Cuánto afectan los factores que yo no estoy metiendo en el análisis. En todos los análisis pasa eso. En todo análisis explicativo, así te pasa eso. Siempre usted le quedará alguna variable, una, dos o tres variables que influyen en su análisis, pero usted no lo toma en cuenta. Entonces, esos los estadísticos le llaman a eso error experimental. Cuando ustedes estén haciendo un análisis de varianza complejo, porque hay análisis de varianza bien complejo, entonces habrá siempre una parte que usted no lo está explicando porque usted no tomó en cuenta las variables que afectan eso. Entonces eso se llama residuos o error experimental, cosas así. Entonces, en este caso, el análisis de varianza, ¿en qué consiste? Consiste en determinar si la ecuación de regresión que usted está utilizando, esa ecuación, si el aporte de la varianza, ese es lo que mide, y la varianza de que generó la regresión es significativa o no. Pero ¿cómo se mide eso? Dividiendo lo que ellos le llaman el cuadrado medio o el promedio de los cuadrados de la regresión, en este caso, entre el promedio de los cuadrados del residuo. O sea, ese punto 88 que ustedes ven aquí, ese, salió de dividir, vamos a ponerlo aquí, ustedes lo prueban, eso salió de dividir 7.20, 7.2088, pero eso es el software que tiene 2088, que tiene eso ya incluido. Porque en un análisis de regresión, realmente lo que a usted le interesa es ver el efecto de una variable sobre otra, pero también tiene que ver si hay factores que están influyendo que usted no lo está tomando en cuenta. Entonces eso se lo mide eso. Entonces esto se divide entre el 8.10. Y eso fue lo que dio el punto 88. ¿Qué le dio eso? La F calculada. Entonces le dice, mira, esa es la F calculada. Entonces le dijo, ok, mira, si tú te vas a la tabla F y buscas en la columna a un 5%, lo repongamos. Si usted se va a la tabla F y busca en la fila del 5% y coge en el numerador, pone los grados de libertad de la regresión, que fue el 5, ese que te ven ahí. Y en la línea, en la columna, pone los grados de libertad de los residuos, porque ese es lo que fue el denominador. Entonces, en esa fila del 5%, ahí usted va a encontrar un valor de la F, que sería la F tabulada, que es lo que ellos le llaman valor crítico de F, y ese es el valor que va a encontrar ahí. Entonces, la F tabulada. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Bueno, esta es la F calculada. Entonces, usted lo que compara, la F calculada, que es ese punto 88 que está ahí, usted compara la F calculada con la F tabulada. ¿Qué pasa si
la F calculada le dio mayor, como en este caso que dio 0.88 y esta dio 0.5, 0.54. 0.88 es mayor que 0.54. Entonces eso quiere dejar dicho que el valor de la ecuación de regresión, de la que se formuló, está aportando significativamente a la varianza de la variable Y que se está estudiando. O sea, ¿por qué? Porque yo lo hice comparando las dos varianzas. Entonces, el aporte de la varianza a esa, dado por la regresión, tiene significación estadística. Eso es lo que dice ese análisis. Que el análisis de varianza, como les dije, lo que trata es de componer la varianza, pero la varianza es esta. O sea, la varianza de la Y es 84. Esa es la varianza, sino la suma de los cuadrados. La varianza es cuadrado medio. Si usted divide 0.84 entre 11, eso que te va a dar aquí es la varianza. Él no la puso el software, pero bueno, eso es lo que hace. Entonces, estos son los grados de libertad, que es el número de elementos menos 1. Entonces, aquí tiene la varianza total, si se hubiera calculado. ¿Por qué el software no se la calculó ahí? Porque no es necesario, porque lo que usted quiere comparar es la regresión versus los residuos. Entonces, ahí usted está haciendo la comparación de varianzas. Por eso es que es una prueba F que está haciendo ahí. Pero bueno, eso es parte de lo que el software le da. Por eso que les digo, tengo que saber el software, pero también tengo que saber lo que estoy hablando. Para, si no... Bueno, aquí está la tabla. Es una regresión múltiple, que es lo que estamos haciendo. Aquí están los coeficientes. Esos coeficientes que ustedes ven ahí en azul son los mismos que pusimos aquí, ahí. Y eso es lo mismo. El que mire aquí la ecuación, mírelo aquí. Esto es lo mismo. Lo que dio allá abajo, lo que pasa es que yo aquí puse la ecuación. Esto lo puse yo. Mírenlo ahí, eso que está en azul. ¿Qué yo hice? Cogí mis coeficientes, mírenlo aquí, son 5 variables. Las variables, ¿cuáles eran? Mírenla aquí en la tabla. Era la X1. La X1 era la calidad del producto. La X2, el número de vendedores. La X3, la publicidad. La X4 era la experiencia de los vendedores. Y la X5 era el precio. Mírenlo ahí. Entonces, eso, combinado todos esos factores, son los que me generan la venta de cada individuo. Los individuos pudo haber sido por localidad, pudo haber sido por barrio, por ahí, lo que sea. Eso lo define el analista. Entonces, ahí me generó para cada X, me generó un beta. Ese es, mira, ahí dice interpretación de los beta K. Entonces, para cada X me generó un coeficiente. Eso lo hacen los software. Ahí no lo hice yo. Pero si lo hubiera hecho usando el sistema matricial que vimos allá arriba, también tenía que llegar a eso mismo. Entonces, ¿qué me da? De cada coeficiente, este es el beta cero, ese que dice intersección, es el beta cero de la ecuación. Y después tenemos cada coeficiente, cada X, cada variable, cada factor que interviene sobre las ventas, el X1, el X2, hasta la X5, ya le mencionamos qué significaba cada uno, pues aquí tengo el coeficiente de regresión de cada uno de esos factores. Fíjense que hay factores que entran negativos, es decir, este factor participa negativo. ¿Qué quiere haber dicho eso? Que a medida que esa variable aumente, la venta van a disminuir. Entonces, mírenlo ahí. Por ejemplo, allá tengo el precio, que es la última X, esta que está aquí, entra negativo. O sea, a medida que el precio aumente, las ventas van a disminuir. Entonces, quienes están aportando positivamente a las ventas son esas, porque también hay que incluir en el modelo las variables que participan de manera negativa, porque no todas las variables en un análisis multivariado influyen de manera positiva. Hay algunas que ya lo bajan. Por ejemplo, si usted estuviera estudiando el peso del cuerpo, que eso no es algo que lo entiende todo el mundo,
el peso del cuerpo, hay variables que van negativas. Por ejemplo, si el tipo hace más horas de ejercicio, cada vez que haga más horas de ejercicio, el peso del cuerpo va a disminuir. Entonces, esa variable está influyendo desde el punto de vista negativo. Sin embargo, mientras más duerme, entonces aumenta el peso. O mientras más come, aumenta el peso positivamente. Entonces, hay variables que intervienen negativas y otras positivas. Y otras no influyen. Entonces, ese es el fin del análisis de regresión múltiple, es determinar en cuánto influye cada factor sobre una variable dependiente. Y eso. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Como les dije, eso yo lo voy a enseñar ahora en el software, cómo se hace. Entonces, aquí están las interpretaciones de cada coeficiente de eso. Mírenlo ahí, que está negativo, miren el otro aquí, negativo también. Entonces, ¿cómo lo interpreto? La interpretación en una ecuación de regresión múltiple no es igual que como se interpreta en una ecuación simple. En la ecuación simple, el beta 1 lo que quiere dejar dicho es en cuánto aumenta la variable dependiente por cada unidad que aumente o cambie la variable independiente. Y eso está bien, ahí no hay problema. Ahora, cuando estamos ante una regresión múltiple, la cosa cambia. Porque ahora, para yo interpretar cada beta de eso, depende si las demás variables no cambian. Porque si cambian todas, yo no sé cuál es que me está generando el cambio. Entonces, cuando yo digo que la venta de la empresa se incrementará en menos 39.3916 unidades, es decir, eso que va a disminuir porque está negativo. O sea, el incremento puede ser para atrás o para adelante, negativo o positivo. Hay gente que entiende el incremento solamente hacia arriba. No, también se baja. Lo único que se le llama decremento. Pero en un lenguaje generalizado, el incremento puede ser para arriba o para abajo. Entonces, si es negativo, quiere decir dicho que va a disminuir. Entonces, dice que es por cada unidad que aumente la calidad del producto. Es decir, si la calidad del producto aumenta de calidad, lo va a poner más caro, pues entonces va a vender menos. Entonces, pero las demás variables tienen que mantenerse constantes, si no, no. O sea, la interpretación exige que las demás variables permanezcan constantes, porque así es que ella hace ese aporte. Si las demás variables cambian, entonces ya es novedad. Por eso la interpretación es, si se mantuvieran las otras constantes, es decir, que no cambiaran, entonces esa sola variable va a hacer este cambio. Lo mismo va a hacer este, si las demás se mantienen constantes, este aportaría eso. Pero entiéndase que cuando están todas aportando simultáneamente, entonces como yo estoy expresando el resultado en una sola variable, que es la variable dependiente, entonces yo no sé a qué se debió el cambio, porque ahorita hicieron un aporte. Pues su interpretación es así. Quiere saber cuánto aporta esa. Bueno, fíjate las otras y déjala a ella solo que cambia. Entonces, este es el cambio en caso que eso se llegue. Bien. Entonces, ¿qué le aporta el modelo de regresión múltiple? Le va a dar la TV Student, que es para calcular su grado de significación, eso no, pero ya eso es parte de los intervalos de confianza y otras cosas de la Y. Pero aquí lo que queríamos era llegar hasta formular la ecuación. Aquí con la T-Student, profesor, hacemos el mismo procedimiento para determinar su significancia. Calculamos la T, la T, la T de tabla. La T calculada. Entonces, si usted tiene un porcentaje, porque esa T la usa más para generar los intervalos de confianza de los indicadores. Eso me parece que él usa, pero también la puede usar para hacer la evaluación de la prueba de hipótesis. Por eso ustedes vieron, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando se me habló de este curso, se me hablaba de un curso puramente de estadística avanzada. Yo decía, tienen que saber lo básico también. Hoy, porque, bueno, porque todo el mundo,
cuando empezáramos a hablar de, bueno, mira, que la moda y que esto, hay mucha gente no tiene que me están hablando. Entonces, tiene que pasarle un paño con pasta, como dicen en el campo, para que entienda lo básico primero, la recuerde. Y después que te meten con lo complejo. Entonces, fíjense que a ustedes se le enseñó cómo se usa la TD-Student para evaluar los coeficientes de un modelo de regresión. Bueno, pues ya tú sabes que aquí vas a hacer lo mismo, pero para cada uno de estos coeficientes. Pero ya tú sabes cómo se hace, ya se te explicó en el tema anterior. Y entonces con eso se evalúan también el grado de significación de cada coeficiente de eso. Si alguno da que no es significativo, entonces lo puede eliminar. O sea, puede eliminar esa variable porque no está haciendo nada ahí. Pero ¿cómo lo hago? Haciendo la prueba de hipótesis, como explicamos ahorita en el otro ejercicio. Bueno, hasta ahí cerramos la regresión múltiple. Vamos al software ahora para que ustedes vean cómo es que hace eso. Vamos a salirme de aquí. Salirme de ahí. Vámonos. ¿Hice eso en qué? Porque para que yo manejo tantas cosas. Vamos a ver dónde yo hice eso. Donde yo hice el ejercicio de regresión. Vamos a ver si fue aquí. Y aquí está. Esto fue lo que yo hice. Vámonos entonces para que ustedes lo vean. Aquí está. Y de ahí. Esa tabla que ustedes ven ahí, voy a bajar esto hacia abajo para que lo puedan ver todo. Esa tabla que ustedes ven ahí es la misma que ustedes vieron allá en el archivo de Word que yo estaba viendo. Esa mismita ahí. Aquí está los X1, los X2, los X3, y hasta la etc. Entonces, para hacer ese análisis de regresión en el Excel, yo instalé una subrutina que es brega aquí, que en el Excel se llama análisis de datos. Entonces, ese análisis de datos me pidió, me está haciendo algo ahí, ¿verdad? Me va a abrir, el Excel se puso lento. Mírenlo aquí. Entonces, en análisis de datos del Excel, buscamos la opción que dice regresión aquí. Entonces le di a aceptar y el Excel de la regresión me dije, ¿cuál es la variable dependiente, la Y? Entonces yo, la Y es esta columna y le di ahí. Y ahora dime, muéstrame todas las X de entrada. Entonces le di aquí, las X de entrada son todos estos datos que están aquí. Toda la parte, coge la Y. Y él me dijo, ¿dónde tú quieres hacer un análisis a nivel de confianza? Le dije que sí, eso lo puse ahí, ¿verdad? Y él ya lo sabe. Entonces me dijo, ¿dónde tú quieres que te manden los datos? Y yo, bueno, mándamelo a una hoja de cálculo nueva para que no se me ligue con mis resultados. Ah, pues está bien. Y él me dijo aquí si quiere que calcule los residuos, todas esas cosas, lo pide. Entonces, pero vamos a dejarlo de ahí. Pues yo le di entrada ahí. Y él hizo, mire, bueno, y aquí están todos los beta calculados. Si fuera más variable, tuviera más línea también. Aquí está el análisis de varianza, que ustedes vieron allá que yo se lo expliqué, eso es lo mismo. Aquí están los coeficientes y eso él lo hizo él. O sea, ahí no intervine. Simplemente les dije las variables que yo quería. Entonces, si usted tuviera en su empresa, vamos, usted trabaja, usted sabe, por ejemplo, algo que se está haciendo y que lo hacen varias personas, bueno, pues entonces usted puede tener datos de todas las variables que provocan ese elemento, ese indicador, y tiene el valor del indicador, supongamos que fuera la satisfacción de sus clientes. Ustedes, yo no sé quiénes son sus clientes, bueno. Entonces, ese es mi Y, la satisfacción de mis clientes. Entonces usted dice, ¿y de qué depende la satisfacción de los clientes? Bueno, depende del tiempo de entrega del producto, que vamos a llamarle que es la X1. Ajá. Depende de la calidad de lo que usted le está entregando, pues se le va a llamar la X2. Depende de qué tanto usted se lo explica, porque hay veces que hay clientes que hay que dar explicación, esa es la X3. La satisfacción de mi cliente también depende de mi relación con ellos, porque hay veces que usted les manda el reporte, pero usted ni conoce el cliente. Bueno, pues
¿Cómo se miden esas variables? Usted tiene entonces que tener una forma de medirla, ya ahí corre por su cuenta. Entonces, en base a eso, usted tiene los datos ahí. De cuánto de cada cliente, porque cada uno, estos son los clientes, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ya 6 clientes, yo no sé, 7 voy a poner. Bueno, esos son los mismos ahí que yo tenía ya. Entonces yo tengo esta tabla de datos, cada cliente me dio una satisfacción y se midió cada factor de eso que yo sé que influyen sobre la satisfacción. Habrán otros, y le puse 4. Bueno, pues después que tengo eso, hago mi cálculo de mi ecuación de regresión y ella me va a generar todos esos elementos en Excel. Pero eso también lo hacen los estadísticos en SPSS, lo que tienen SPSS, lo que tienen SAS lo hacen en SAS, lo que tienen R en R, y cada quien lo hace que quiera. Pero a la larga van a llegar todos a una tabla como esa. Eso sí, en la mayoría de los software, Stata, así se llama también otro software, y hay más, porque los software estadísticos, eso es medio prostituido, todo el mundo inventa uno. Pero a la larga todos hacen lo mismo, lo que cogen el procedimiento y lo llevan a un software y a una aplicación, y eso lo hacen público y ya la gente lo usa. La gente del Excel ha trabajado mucho eso y ya tiene todos sus factores para hacer eso. O sea que no es complicado. Pero sí que no pueden el Excel. Si se Aquí, profesor. Ese tiene que hacerse con la matriz. Dígame, doctor. Aquí con el F de Fisher, podemos también usarlo para determinar el nivel de significancia aquí. Sí, aquí es de la ecuación que le está midiendo. Aquí no es de los betas. Para calcularlo con los betas de cada ecuación de esa, entonces tiene que usar su error típico aquí. Y con el error típico y el beta lo divide y eso te va a dar la F es decir, te va a dar la F calculada. ¿Cómo lo va a hacer? Dividiendo cada beta, en este caso vamos a hacerlo aquí. Por eso lo suyo tiene concepto. Divide el beta entre su error típico. Y eso te va a dar la F calculada para cada beta. Ya. Entonces, es un disparate, pero eso digo. Pues ahí. Entonces, tengo la F calculada para cada beta. Pues yo eso lo hace usted. Pero ¿y por qué me va tan lejos? Ahí tiene la diferente. Este F5 de un disparate ahí, pero no sé. Porque hay algo negativo. Eso. Entonces, aquí tiene la diferente F calculada también. Por eso lo importante es que usted sepa todos los elementos que usted tiene a mano y qué puede hacer con ellos. Entonces, si ya usted sabe cómo se calcula la F calculada, bueno, pues usted sabe que beta sobre su error tipo. Y ya, error estándar. Y así lo hace. Por eso le digo, los análisis de regresión son interesantes. ¿Y dónde está el trabajo? En el planteamiento del ejercicio. Ese es el fuerte. Si usted no plantea el ejercicio bien, pues cualquier cosa que le dé va a estar bien. No. Vamos primero a plantear qué es lo que queremos explicar. Ok. Vamos a ver ahora con qué se explica eso. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre eso? ¿Usted tiene la destreza de definir eso bien? Sí. Ok, pues defino. Ahora, ¿cómo se mide en cada uno? Bueno, este se mide con una escala de 1 a 10, este se mide con una escala de... Ok, está bien. Este se mide en una escala abierta, qué sé yo, continua. Entonces, usted define eso. Hay más factores de eso que entran cualitativamente, pero ya ahí deja de ser una regresión múltiple. Entonces ahí tiene que usar lo que se llama una regresión multinomial, que ya eso lo que le mide es la regresión multinomial, además de darme los beta también. Al final lo que eso me sirve para calcular las probabilidades de que un individuo que tenga todas estas combinaciones me dé un valor entre 0 y 1, que es la probabilidad de tener éxito, dar esa combinación. Pero eso lo vemos en otro tema.
Pues así se hace el análisis de regresión múltiple. Como les dije, se la puse ahí fácil porque es simplemente hacerlo con el software. No lo hicimos como se hace con la calculadora. Los demás ejercicios para atrás, sí lo hicimos con la calculadora, pero es porque eso me ha cogido mucho tiempo invirtiendo matrices y calculando determinantes, después calcular cada X de eso, y eso hay que repetir el ejercicio muchas veces. Que probablemente para ustedes en su trabajo no se van a poner eso, ustedes lo van a hacer porque quieren explicarle a un ejecutivo rápido tal cosa. Entonces, bueno, pues si quieren dejar mi país, pues lo que sí tienen que saber es cómo le define los factores que de verdad explican eso que usted le quiere explicar a su jefe o al ejecutivo que sea. Si usted es capaz de eso, usted tiene el sueldo aumentado de una vez, porque lo van a buscar. Por supuesto, hay una desventaja en todos estos análisis complejos, es que en una alta proporción de los ejecutivos, alta, ellos no quieren que se les metan a esas cosas tan complicadas porque ellos no manejan eso. Y entonces ellos dicen, no, dame eso de la forma más elemental posible, donde yo no tenga que poderme razonar mucho de eso. Pero usted trata de escribírselo, porque también para eso usted está. El trabajo de un estadístico no es dar números, también aportarle recursos al que toma decisión para que tome la mejor decisión en el proceso. Pero alguna gente dice, no, déjame yo darle los números ahí, sí, pero él no sabe manejar los números, entonces tiene que ayudarlo con eso. Y así se hace eso. Bueno, no sé si todo tan claro. Aló, pueden escribirme por el chat también, yo los escucho. ¿Dónde está mi chat? Nadie ha escrito hoy, solo dije, entendido, alguien entendió, entendido, la gente está bien. Entendido, profesor. Sí, veo que la gente está... Bueno, pues si entendemos todo eso, entonces nosotros podemos seguir un poquito hacia adelante con la correlación, que era el tema de hoy. Todo lo que hemos visto ya ustedes, yo se lo voy a explicar. Independientemente de lo que todo, porque fíjense que yo mismo, una vez es que le pude haber dado un poco más. Entonces, como que uno nunca queda de que hasta ahí debí pararme, pero es que si no me paro, no termino. Entonces, creo que de alguna manera, si lo paro aquí, sigamos, porque si no, amanecemos en el mismo dándole vuelta al todo ahí. Pero eso requiere dedicación. Ustedes ven, vamos a ponerlo así para que ustedes chequen ahí al lado. Ustedes ven ahí. Eso es puro libro mío que hay. Porque yo nada más saqué esos tres. Porque hay fórmulas que me olvidan y las tengo que buscar en el libro ahí. Entonces, ahí yo busqué eso, porque hay fórmulas de esas que un hombre con 5 muchachos no puede recordarla. Entonces, se me va. Pero sí sé lo que estoy haciendo. O sea que. Vamos a hablar de la correlación. Miren, la correlación y la regresión son dos análisis diferentes. A pesar que andan un poco asociados, pero no son iguales. En la correlación no hay variable dependiente e independiente. Eso no existe. Allí todo el mundo es independiente. Lo que son hay variables que andan juntas. En la regresión hay una variable dependiendo de las otras. No les dije, perdón. Dentro de los análisis de regresión también hay un elemento que es que dentro de las mismas variables independientes, también entre ellas, en algunos casos, hay interdependencia entre eso. Y eso también, ya en los análisis más sofisticados, se debe estudiar también. Entonces ahí se ve si existe lo que se llama multicolinealidad entre todas esas variables, es decir, que una está afectando a la otra y cosas de esas. También si hay retroactividad en el sentido de que el valor anterior está influyendo en el posterior, también eso se estudia. Entonces,
todo eso lleva análisis estadístico y claro, requiere más detalles y más explicación. Pero el que se haga experto en análisis multivariado, él sabrá todas esas cosas y podrá aportar más. Bien. Por ejemplo, un análisis médico, vamos a suponer que se quiere evaluar el efecto de un medicamento sobre un diagnóstico, sobre una enfermedad. Los análisis estadísticos que se hacen ahí requieren que se haga evaluación de todo. Hoy, porque bueno, porque en medicina todo tiene que estar controlado. En sociología, en economía, hay cosas que se pueden dejar pasar, que eso se puede vivir con ello. Pero en medicina, no, usted sabe que la vida humana está en juego, pues entonces ahí los análisis son más específicos y se hacen todos los tipos de evaluaciones, etc. Para poder concluir, después decir, sí, el medicamento tal, también se estudia lo que se llaman los efectos residuales, eso es lo que dice, bueno, averígame la secuela que deja, los efectos que quedan. También este valor presente depende o sea, está afectado por algunas cosas que quedaron de lo que había antes. Por ejemplo, yo ayer hablaba con una muchacha, fue ayer, sí, creo, y me decía que ella se siente bien, pero le duele todavía alguna vez la espalda porque ella le dio la chikungunya. Chikungunya. Entonces, esa chikungunya dejó residuos ahí que afectan el estado de salud de ella de hoy. Bueno, pues eso se estudia también en estadística, pero ya requiere un poquito más que un buen cuerpo. Entonces, la correlación, ahí que lo quiero meter. Mire, la correlación se parece a la regresión, pero no son iguales. La correlación lo que mide es la asociación entre variables, no la dependencia. Cuando se habla de la asociación, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, déjame subir esto para arriba otra vez. Un ejemplo de correlación. Ustedes ven la producción de gasolina. Es un ejemplo típico. Dice que usted tiene... ¿Qué pasó la grabación? Dice que tengo una cosa amarilla ahí. No sé por qué. Dice que tengo... Vamos a darle ahí. Está grabando. Una cosa extraña que no sé qué. Vamos a ver aquí. Bien, ahora se puso verde. Sí, ya. Ahora bien aquí. Voy a poner un ejemplo de lo que mide la correlación. Vamos a usar aquí la producción de gasolina. Y voy a poner aquí la producción de gasoil. La producción de gasolina no depende de la producción de gasolina. Sin embargo, son dos productos que andan juntos. Por lo general, donde se produce mucho gasoil, se produce mucha gasolina también. Pero ellos, uno no depende del otro. Lo mismo es la producción de arroz y la producción de habichuela. La producción de arroz no depende de la producción de habichuela. Sin embargo, son dos productos que andan juntos. Siempre donde hay mucho arroz, hay mucha habichuela. Entonces, ¿y qué pasa si uno no depende del otro? Sí, lo que pasa es que esos son dos productos que andan asociados, pero no depende uno del otro. Es decir, usted puede tener mucho arroz aquí y poca habichuela, o viceversa. Porque uno no depende del otro, lo que están es asociados. Es como si usted dijera el análisis entre los hermanos, entre dos hermanos, no hay una dependencia. Un hermano no depende del otro. Los hermanos lo que tienen es una asociación. Ahora, entre el papá y el hermano y el hijo, entre el papá y el hijo, hay una dependencia. O sea, el hijo depende de papá. Por ejemplo, los hijos míos, un hijo tiene 14 años, es del tamaño mío. Entonces, porque hay una relación ahí entre
el papá y el hijo. Sin embargo, yo tengo hijos más pequeños, entonces esos más pequeños no influyeron sobre ese que es grande. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, porque entre ellos lo que hay es una asociación, no hay una relación. O sea, uno no depende del otro. Sin embargo, sí depende de mí. Pues así mismo es el gasoil y la gasolina, ambos dependen del petróleo, pero ellos no dependen uno del otro. Entonces, el análisis de correlación lo que trata es de medir esa asociación entre estas dos variables, no la dependencia. Entonces, ese análisis se hace en función de lo que se llama el análisis de correlación, que se mide a través del coeficiente de correlación. Pero hay coeficientes de correlación igualitos que el de regresión, porque también hay correlación simple y no simple. Entonces, en entre la simple, aquí está cómo se calcula cada coeficiente de esto, que se parece como al de regresión. Entonces, este se llama coeficiente de correlación de Pearson, que fue el que inventó, desarrolló ese coeficiente, esa medida, y se calcula con esas fórmulas. Todo coeficiente de correlación, representa generalmente por una R minúscula, le tiene que dar entre 0 y 1. Tiene que dar entre ese rango. El de determinación que vimos el otro día tenía que dar entre 0, entre 0 y 1. Este estará entre menos 1 y 1 en ese rango. Es que tiene que dar. ¿Qué le quiere dar dicho eso? Si eso es negativo, quiere dejar dicho que la relación entre esas variables es inversa. Es decir, mientras una crece, la otra disminuye, pero sí andan juntas de esa manera. Si los dos dan positivo, es decir, si el R da mayor que 0, le está diciendo que esas variables se mueven en la misma dirección. Es decir, mientras una está creciendo, la otra también. Pero no dependiendo una de la otra, sino de manera asociada. Entonces, ahí se ve así. Si da 0, quiere haber dicho que no, que ellas no andan juntas, no se asocian. Entonces, eso es lo que hace el análisis de correlación. Entonces, no es lo mismo que el de regresión. No, o sea, son diferentes. Uno es para medir asociación y el otro es para medir dependencia. Entonces, ya eso implica en su cálculo que se calcule que eso ya lo vimos calculado, lo que se llama, aquí está, ahí, la covarianza, se ya mide con esa fórmula. Esa medida de covarianza es para que pueda aquí usarla, si usa esta fórmula. Pero todas esas fórmulas llevan a lo mismo, ¿eh? Toditas, la que ustedes ven ahí, las 4, mire, 1, 2, 3 y 4. Toditas te tienen que llevar el mismo resultado. Es decir, que no importa la que use, te va a llevar lo mismo. Entonces, así se calcula el coeficiente de correlación. Y aquí está el ejemplo. Fíjense que se parece al de regresión. Bueno, por ejemplo, aquí el R cuadrado, el R dio 0.49. Eso fue lo que resultó. De esa forma, yo usé esa, pero cualquiera de las otras que hubiera usado, lo único que la columna me van a cambiar, porque entonces, si yo quiero calcular la covarianza, pues entonces tengo que generar la columna de X menos X media y Y menos Y media, pero bueno, llevamos esta fórmula. Y con esa fórmula obtuve este coeficiente de correlación, usé los mismos datos que hemos estado usando hasta ahora, y entonces nos dio 0.49. Eso lo quiere dejar dicho que entre esas variables no existe una alta correlación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación, cuando ya es alto, debe dar por encima de 0.80. Menos de ahí ya existe una asociación, pero no tan alta. Por supuesto, eso depende. Porque si usted me dijera que la asociación entre el peso del cuerpo y, por poner un ejemplo, en montar caballo, es probable que sí, que en montar caballo afecte el peso del cuerpo o asociado.
que los que pesan menos son los que más montan o los que pesan más son los que menos montan, no sé, supongamos que se pueda. Sí, pero eso no tiene una relación tan alta. Entonces, estos análisis también, vuelvo y les reitero, requieren de que ustedes manejen la teoría de la relación entre las variables. Porque sí hay variables que a veces andan bien asociadas, pero hay otras menos. Entonces, el valor del coeficiente de correlación está relacionado o afectado por esa relación real de las variables, no es tan fácil. Por eso es que les digo, el decir a una persona, bueno, porque yo trabajo en estadística, el estadístico se requiere ya que sepa un poco más que hacer cálculos. Tienen que saber conceptualizar situaciones para poder decir que eso es alto o que bajo. No es tan numérico. Déjame ver por dónde anda la hora, porque me estaba poniendo ahorita. Me quedan 4 minutos. Bueno, así se calcula lo que se llama la regresión simple, y con esta fórmula también la puede usar. Esto se usa en la población. O sea, aquí si lo usa en una muestra y aquí en la población, pero también mide lo mismo. Por lo general, los estadísticos trabajan con muestras. La población se usa pocas veces porque eso es hacer un censo. Bueno, ahí le dejamos la forma. Pero lo voy a hacer lo mismo. Entonces aquí está la múltiple, que sí creo que vale la pena ya pararlo ahí. Vamos a poner una rayita aquí, que lo voy a dejar ahí, en amarillo. Bueno, yo siempre pongo un color como este. Bueno, ya yo sé que ahí me paré hoy. Entonces, pero le quiero dejar dicho que la correlación múltiple también es como la regresión múltiple, pero entiéndase que ella lo que mide es asociación entre variables, pero también te mide la asociación conjunta entre una variable y otro grupo de variables que se eligen. Entonces, ¿qué tanto ustedes juntas se asocian con una variable aparte? Bueno, eso se mide también. Pero también se mide la correlación parcial. La correlación parcial es que, por ejemplo, si usted tiene 5 variables que andan asociadas, qué tanto se asocia la primera con la segunda, qué tanto la segunda con la tercera, qué tanto la tercera con la primera, qué tanto la primera con la quinta y así. Entonces, a eso que se le llama correlación parcial. Y de esa forma usted puede darle explicación a sus ejecutivos. Por ejemplo, así se calcula el coeficiente de correlación entre la variable X1, X2 y X3. Y así se calcula. De esa pregunta. Así, pero los ejercicios estarán por ahí más para adelante. También tiene esto y están los coeficientes. Y hay otros coeficientes de correlación. Entiéndase que el coeficiente de correlación lo que mide, yo voy a tratar de poner en una tabla donde se vea cómo se asocia una variable con la otra individualmente y cómo se asocian todas juntas. Y después tenemos otra forma de medir la correlación, que eso lo estudió otro experto en estadística que se llama Spearman, que ese es otro método de calcular, pero esto se usa más en datos cualitativos. Y ahí está el ejemplo. Entonces lo vamos a parar ahí y vamos a explicar este pedacito aquí. Y ya. Miren, entre la regresión y la correlación, la relación es la siguiente. La correlación es un análisis más amplio. Te lo ven, lo azul. Es más amplio que el de regresión. Quiere dar dicho, todo el tiempo que hay regresión entre dos variables, también hay correlación. Pero no siempre que hay correlación, hay regresión. Entonces, eso lo tienen que saber lo que hace el análisis de regresión y de correlación. Entonces, por hoy los voy a detener ahí. Voy a parar la grabación. Óiganlo ahí. Se paró.